Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes sin límites por Canal B. Bueno, les preguntaba cómo están, cómo han estado, cómo les ha ido esta semana, qué ha pasado, y que realmente ha sido un torbellino de noticias, de acontecimientos, acerca de los cuales habría mucho que decir. Y yo creo que efectivamente los comentarios abundarían. Pero de una u otra forma creo yo que tendría que ir seleccionando los temas y, bueno, haciendo prioridades, ¿no? Porque no se trata tampoco de abarcar mucho, que mucho abarca, poco aprieta, como dice el viejo refrán. Para mí los refranes son muy sabios y siempre me acuerdo de varios de ellos. Hay diversos refranes, diversidad, ¿no? Entre paréntesis. Hay diversos refranes que realmente en muy pocas palabras dicen no solo mucho, sino demasiado. Uno de ellos, por ejemplo, reza, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y lo cito porque, por ejemplo, en el terreno de los dichos, hay mucha cosa ideológica que se dice en diversos terrenos que no siempre tienen que ver con la realidad o que están totalmente desconectados de la realidad o que inclusive van en contra de la realidad. Yo percibo que hoy por hoy estamos enfrentándonos a una narrativa, así se le suele llamar, una narrativa totalmente divorciada, pero no solo divorciada de lo que son las cosas. Se trata de una narrativa anatópica, o sea, carente de tópico con sustancia, carente de tópico esencial referido a lo que es la realidad como tal, en múltiples terrenos. Pero hoy día voy a hablar de lo educativo y no por casualidad. A modo de introducción y al respecto, me gustaría a mí empezar en un modo anecdótico. Este miércoles que pasó, estuve chequeando algunos, bueno, programas en el internet, estuve navegando por ahí y me encontré con dos programitas de dos amigas mías que abarcan diversos temas, bueno, de una u otra forma relacionados también con la realidad social de las personas con discapacidad. No digo que esos programas se refieran al tema en una forma tan, digamos, insistente como lo hacemos aquí en Sin Límites. Dicho sea de paso, dejen su like y recomienden este programa a sus amigos, ¿no? Bueno, mis amigas, valga la redundancia, tienen sus respectivos programas, pero hablaron de temas que poco a poco van a ir saliendo a lo largo de lo que les voy a explicar hoy, que dicho sea de paso, me he reservado un poco para dar una opinión mía, una opinión muy personal acerca de lo educativo. Bueno, uno de los programas que escuché este miércoles que pasó era el de mi amiga Juliana Caxia, que siempre saca sus videos con información muy interesante. Y otro programa fue el de mi amiga Verónica Valenzuela. Programa que se emite, dicho sea de paso, en este canal y que se los recomiendo. Se llama En Nombre de la Ley y va los miércoles a las 5 de la tarde, aquí en Canal B. Véanlo, compártanlo, también denle like, porque en ese programa salen informaciones muy interesantes. Bueno, he mencionado esos dos programas, pero me voy a quedar con el último, porque justamente lo que escuché en Nombre de la Ley de este último miércoles ha motivado que yo hoy les venga a exponer mi opinión, pero mi opinión a partir de mi experiencia en torno al tema de la educación y las personas con discapacidad. O si quieren, pónganlo en forma inversa, las personas con discapacidad y la educación. O vamos a ajustar más la idea, las personas con discapacidad y su educación. ¿Ok? Bueno, en el programa de mi amiga Verónica
Verónica Valenzuela, concretamente ella entrevistó a alguien que también es amiga mía. Se trata de la doctora Sonia Povis Medina. Ella también tiene discapacidad visual y yo la he entrevistado aquí en Sin Límites. Hace un tiempo la tuve acá, en forma virtual, ¿no? Y Verónica la entrevista este miércoles, ahí en su programa, para abordar un tema que realmente a mí me ha más que inquietado. Es un tema que tiene que ver con el hecho de que ahora, cuando se habla de inclusión, ya no se pretende hablar de personas con discapacidad, sino de personas diversas. O sea, personas que son parte de una gran diversidad. ¿Qué decir sobre esto? ¿Qué decir frente a lo que ha venido tratando el programa de nuestra amiga En Nombre de la Ley con Verónica Valenzuela? Bueno, habría mucho que decir, pero para esto yo quisiera poner un poco el contexto y dar mi opinión a partir de mi experiencia de lo que ha sido mi educación, para después poder comprender en una forma, digamos, ya clara qué hay en cuanto a personas con discapacidad, educación, y cuánto hay en referencia a personas que sin tener discapacidad y sin conocer en el fondo lo que implica educarnos, pretenden ahora entrar en nuestro terreno para dar cátedra al respecto. Yo les decía en un comienzo, hablando de los refranes, del dicho al hecho hay mucho trecho. Voy a forzar la pregunta, ¿tendrá vigencia ese refrán en el tema en el que vamos a introducirnos ahora? Es decir, la relación entre personas con discapacidad y educación. La relación entre personas con discapacidad y la educación. Me gustaría arrancar siempre desde el campo, personal y tal vez anecdótico, ¿no? Porque así vamos a llevar la cosa más coloquialmente. Y lo que yo voy a hacer es darles, como ya les había anunciado, mi opinión. Y aquí quiero hacer un énfasis. Voy a opinar, voy a decir lo que pienso, sin preocuparme por caer simpático. Esto puede sonar irónico, ¿no? No quiero usar el terminillo ese de políticamente correcto, porque no quiero dar entrada a un poco normalizar ese calificativo de políticamente correcto que nos han querido endilgar, porque habría que llamarle correcto a lo que en el fondo es incorrecto. ¿Me explico? Algunos hablan sí, pues porque el género. Y entonces dicen, estoy hablando en términos políticamente correctos. Y yo digo, no, hablar de género no es correcto y no hay por qué regalarle ese término a quienes han venido a prostituir, además de manosear, todo digamos así, todo un esquema conceptual de lo que son ciertas definiciones. ¿Lo correcto es o no es? Y en este caso, hablar porque se ha puesto de moda, porque nos lo quieren imponer, de ciertos términos y terminillos, no es correcto ni adecuado. Para mí, la definición, o digamos la supuesta categoría de políticamente correcto, no está en lo correcto y por eso no la quiero usar. Es en ese sentido que yo decía, voy a hablar en un sentido que quizás no les caiga simpático a algunos, porque yo voy a contar y voy a transmitir lo que ha sido mi experiencia. A ver, cuando yo era niño,
yo asistí a un colegio especial, a un instituto especial para niños con discapacidad visual. Aprendí el braille, por supuesto. Y me tuve que educar en una forma en la que no la hacían mis hermanos. Porque mi manera de hacer las matemáticas o de realizar las operaciones matemáticas, por ejemplo, era muy distinta. Obviamente, yo hacía matemáticas con una especie de dados en alto relieve en las que estaban los números. Esos dados yo los ponía, se llamaban cubarismos, me acuerdo. Los ponía en una cubeta como si fuera de hielo, pero era de madera donde esos cubos calzaban, en unas cajitas. Me acuerdo que usábamos el término cajetines. Los cajetines incluso eran los cuadraditos que también aparecían en la pauta, era una regleta de metal o de plástico que usábamos para perforar los papeles en los que hacíamos el alfabeto en el sistema braille. ¿Ok? Yo me eduqué en esa forma, usando los cubarismos, o sea, los dados con números en alto relieve, y la regleta de madera o, bueno, de metal, claro, que estaba sobre una bandeja de madera, atravesaba una bandeja de madera de izquierda a derecha, y bueno, y un punzón, que era literalmente una madera redonda como un trompo, que tenía una púa, una punta, que perforaba el papel y nos permitía hacer los puntos que iban desarrollando las diferentes letras del alfabeto en braille. Muy bien. Pero mi educación no quedaba en solo eso, en escribir en braille, en usar la cubeta y los cubarismos respectivos, o sea, los daditos, para aprender matemáticas. Mi educación pasaba por la necesidad de tocar cosas para ilustrarme. Me acuerdo que nosotros hacíamos mapas en alto relieve, nos ayudaban a hacer mapas en nuestras casas, por ejemplo, en alto relieve, mapas del Perú, o nos ayudaban a dibujar animales, una vaca, no sé, un perro, por ejemplo. Lo hacíamos sobre una cartulina, pero en papel lija, para que nosotros notemos el contraste táctil que había entre la cartulina y la lija. Entonces tocábamos la lija, este es el perrito, este es el gato, este es el mapa del Perú, estas son las montañas, las hacíamos con cosas más alto relevantes, digamos, ¿no? Se me ocurre, ahora recuerdo, de repente le poníamos, no sé, algunas como puntitos para que releven los Andes, por ejemplo. Y así nos educábamos. ¿Por qué? Porque si a mí me hacían tocar un papel con dibujo, obviamente no iba a percibir nada con el tacto. Y si a mí me hacían tocar algo en alto relieve, pero sin una indicación adecuada, para mí eso no decía nada. Por ejemplo, si yo tocaba algo que de repente yo percibía como una cosa larga, con alguna curva, alguien me podría decir en un sentido visual, esa es una flecha que indica movimiento. Bueno, para mí eso no significaba nada, y no significa nada desde la óptica táctil, desde la perspectiva táctil, digamos así. Entonces yo necesitaba una forma adaptada de información para que yo pudiese hacer una idea en mi mente de lo que eran las cosas. Yo creo que he contado alguna vez, a modo de anécdota, que cuando estudiábamos el niño y la salud, de repente hablábamos del estómago. Y claro, ustedes han visto un estómago mediante fotos o dibujos. Hay libros que, por ejemplo, muestran una lámina. Este es el estómago y ustedes lo ven. Pero ¿cómo podía yo hacerme idea de lo que es el estómago? Imaginarme que era eso que estaba dentro de mi vientre, ¿no es cierto? Bueno, en el colegio, en el instituto, pasó algo distinto. La profesora se acercó con un globo inflado y me dijo, tócalo.
Y cuando yo lo toqué, la profesora lo comenzó a mover. Entonces yo pude palpar una cosa redonda que se movía. Y me dijo, cuando tú comes y tu estómago está trabajando, se mueve así, más o menos. Entonces yo pude tener una impresión táctil que me impactó más de lo que me podría haber impresionado todo un verbalismo, toda una verborrea acerca de cómo es el estómago, cómo se producen los ácidos, cosa que es cierta. Pero yo tenía que estar impactado por algo que me haga captar la idea del estómago y ya después yo empaparme, por supuesto, que el jugo de por aquí, que el líquido de por allá, que el quimo alimenticio, que cuando baja por el intestino, pero primero ha pasado por el esófago, etc., etc. Ya eso yo lo iba a inteligir verbalmente después de haberme hecho la idea mediante el impacto o la impresión táctil de lo que es el estómago. A esta altura diré que por todo esto yo estoy muy a favor de la educación especializada, no solo especial, sino de la educación especializada que un niño con discapacidad visual, ojo, tiene derecho, repito, tiene derecho a recibir. ¿Por qué? Porque el niño tiene derecho a ser informado. Y la educación también es un proceso de información. Lo que pasa es que en el proceso de educación, la información debe ser informativa, orientadora, formadora de criterios, digamos, debe ser formadora de una mentalidad que esté presta a percibir e interpretar la realidad tal como ésta es y no como uno quiere. Entonces, si la educación es información para la formación y si el niño con discapacidad visual tiene derecho a ser formado, no puede ser que ese niño sea desinformado o sea dejado de lado cuando, por ejemplo, se le arrima, literalmente se le arrima a un aula donde hay 20, 30 y no sé si más niños que ven, que aprenden a otra velocidad de la que él aprende. Alguien me dirá, bueno, pero el profesor puede ser buena gente y se le acerca, mira papito, toca este globito. No, porque eso atenta contra la calidad de la formación que esa profesora le está dando a los otros alumnos. Ella está deteniéndose y los otros niños que ven tienen derecho a que la profesora se concentre en ellos y con ellos en términos de la dinámica visual que la educación tiene. La profesora que ve a los niños que ven, sí les va a demostrar con láminas, con dibujos en la pizarra y hoy, por supuesto, con diapositivas, con, digamos, figuras que aparecen en los PowerPoint, ni qué decirles, ¿no? Hoy hay tanta tecnología audiovisual para educar que permítanme decirlo, y por eso dije, yo no voy a caer antipático, y si cayese, perdónenme, pero quiero hacerlos reflexionar. ¿Quién como los que tienen acceso a la variadísima y especialicísima, disculpen ustedes el trabalengua, especialicísima calidad de la información visual con la que hoy se cuenta? Bueno, ya, tenemos derecho, los niños con discapacidad tienen derecho a una educación, o sea, a una formación especializada, tienen derecho. En la media también pasa lo mismo. Y acá es donde voy a chocar con Chocano, como se dice. Porque yo experimenté lo que se conocía en mi época como la integración educativa. Había una corriente que incluso venía de afuera. Los niños que ven y los niños que no ven deben estudiar juntos. Porque los niños que no ven tienen derecho, sí, claro, hay derecho a estar en una clase con niños que ven. Pero ¿hasta qué punto un niño que no ve o un adolescente que no ve se va a formar
en igualdad, realmente igualdad, 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 igualdad de condiciones con un niño que ve. ¿Ustedes creen que es fácil? ¿Ustedes creen que es natural tener que memorizar y memorizar y memorizar formulitas mientras los niños que ven apuntan, ven la pizarra, siguen apuntando, experimentan, hacen ejercicios, problemas matemáticos, por ejemplo, y vuelven a ver la pizarra? Uno tiene que irse. Yo me acuerdo, porque yo iba al colegio en la mañana hasta las 3 de la tarde, y cansado como estaba, tenía que ir en la tarde a seguir estudiando más horas, yo considero, más horas de los que eran las horas pedagógicamente necesarias y suficientes. O sea, yo, en nombre bueno, ahora se llama la inclusión, ¿no? Ya. En nombre de la integración, yo tenía que sobrecargar mi capacidad de estudio. ¿Para quedar bien con quién? Con mi ilusión, tal vez. Y no sé con quién más. Ah, con los que aplaudían. ¡Viva la integración! ¡Adelante con la integración! Bueno, ya estoy adelantando opinión, ¿ah? Porque efectivamente, y no me quejo, porque me ha servido de experiencia, pero yo tuve que pasar por varias vicisitudes en el colegio para terminar repitiendo memorísticamente fórmulas de matemáticas, conceptitos de matemáticas, sin necesariamente llegar a realizar o resolver problemas de fondo que otros alumnos sí desarrollaban. Y que entonces yo hubiera tenido que desarrollar en braille los cubarismos que yo decía en primaria, ¿no? Para sumar, restar, multiplicar, no funcionan para eso, a menos no funcionan para eso de el universo, ¿cómo es cuando hablan de las matemáticas, que en esa época le llamaban matemática moderna, me acuerdo, ¿no? El conjunto X y el conjunto A más B más C y el universo elevado a n potencia, X y sí, solo sí, bueno, y era un revoltijo. Yo no estoy poniendo en tela de juicio, ni estoy ironizando, ¿ah? La matemática es toda una, digamos, disciplina que merece todo un rigurosísimo estudio. Ahora, alguien me dirá, bueno, con la tecnología actual, claro que se puede hacer eso. De repente, no lo discuto. Pero incluso para manejar la tecnología actual, yo opino, para manejar la tecnología actual y para llegar a interiorizar lo que es la matemática, alguna vez me gustaría discutir eso. Bueno, no discutir, entrevistar a gente que sepa de matemática aplicada y en este caso con tecnología adaptada a personas con discapacidad visual. Pero yo dificulto que sea fácil y que sea realmente posible llegar a interiorizar el concepto de lo que implica la matemática, que en mi época se llamaba matemática moderna, la álgebra, la trigonometría, a una persona que tiene que escuchar para poder comprender las cosas. No lo descarto, pero es complicado. Esa es mi opinión, ¿okay? Algún día me gustaría, repito, hablar con alguien que sepa de estas cosas, que sea educador. Yo no soy educador, pero sí quiero llegar al fondo del asunto. Ok. De acuerdo a mi experiencia, entonces, es complicado estudiar y prepararse en el colegio con las personas que ven. En la universidad, bueno, que no es tan fácil tampoco, no les gusta, ¿no? Pero hay que decirlo. En la universidad en la cual harían falta ajustes, ya no solo ajustes razonables, como dice el término técnico, yo diría ajustes muy razonables y especialmente razonables, hago énfasis no por gusto, en la universidad donde habría falta de ajustes especialmente razonables, la cosa es
Llevadera porque ahí se aplica la información, pero ya en un sentido más conceptual. Ojo, salvo en ciencias en las que sí no se puede entrar cuando carece uno del sentido visual. Eso es lo que yo sostengo, que no se puede entrar. Hay ciencias en las que no. Y definitivamente hay campos que están vedados para nosotros. Yo no voy a poder estudiar pues para ser aviador, ni para manejar un auto. Eso sería ilusión, presunción mía. Ok. Entonces, si llego a un punto en el que estoy al borde de la presunción, y acá quiero ya tocar madera o tocar piso, si estoy llegando al borde de la autopresunción, no es por gusto, no es por gusto. Yo y las personas, cuando hablo de ceguera, de discapacidad visual, no estoy desestimando a otras discapacidades o capacidades también distintas. No estoy desestimando a otras discapacidades. Se trata, las discapacidades implican condiciones de vida que uno no ha solicitado, condiciones de vida que uno no ha asumido porque uno deseaba asumirlas, porque a mí se me ocurrió que podía asumir, y menos se trata justamente de discapacidades que yo siento que tengo. Se trata de discapacidades concretas que yo no percibo. O sea, no es que yo perciba que no percibo la luz. Puede sonar un juego de palabras, pero no. No se trata de que yo crea que no veo. ¿Ok? Si yo viese y de pronto dijese que no veo, es por dos cosas. Porque ya estoy delirando, ojo, acá quiero poner atención, delirando, porque estoy teniendo un trastorno, voy a inventar un término, estoy teniendo una disforia sensorial, o porque simplemente quiero hacerme pasar por discapacitado visual para tener ventajillas, como cuáles, por ejemplo, la de mendigar. O sea, si yo veo, pero me hago pasar por invidente para mendigar, yo estoy haciendo trampa, como la trampa que algunos, no sé si llamarlos boxeadores, hacen para pegarle a alguna italiana. O sea, ¿se dan cuenta de lo que quiero decir? Entonces, ahora, yo he hablado de educación especial. Les confieso que incluso yo tengo amigos, como mi querida amiga Sonia Povis, que no necesariamente piensan como yo en cuanto a su experiencia, que han tenido quizá otra experiencia en el terreno educativo. Pero acá quiero llamar la atención porque ya entramos al término diversidad. La diversidad se da en los factores aleatorios a una condición. No se dan en la condición misma. Yo y mi querida amiga Sonia pensamos en forma diversa, diferente, variante. De repente a Sonia le gusta el helado de chocolate. A mí me gusta el de vainilla. Hay una diversidad de gustos. Pero, y sigo con el ejemplo de mi querida amiga, ni Sonia, ni yo, ni ustedes, queridos seguidores, podemos ser reducidos a simples elementos diversos. ¿Por qué?
porque somos personas humanas que como tales tenemos una esencia común, una esencia espiritual, pero también biológica, que, en este último caso, referido a lo biológico, está marcada por algo que a todos nos identifica a la hora de dividirnos. Me refiero a los cromosomas XX y XY. A usted, querida amiga, por ejemplo, repito el ejemplo, le puede gustar ir al Parque Salazar de Miraflores. A mí me puede gustar ir a oír un concierto de guitarra acústica. Tenemos gustos diversos. Pero entre usted y yo hay algo peculiarmente común, complementariamente común, no diverso, sino complementariamente común. Usted es mujer y yo soy hombre. Claro, no, yo dije que no voy a usar el término correcto. Esto suena y me agrada que suene políticamente antipático, fuera de foco, reaccionario, retrógrada, sí, todo lo que quieran, pero real. Cuando van a hacer, no sé, pues peritajes, por ejemplo, ¿no? Ya de personas muertas. ¿Qué dicen cuando exhuman un cadáver? Tenemos que identificarlo. Ay, pero que el muertito no se ofenda cuando lo vamos... No, la cosa acá es concreta. ¿El occiso fue hombre o mujer? Acá no cuenta eso de que, pero ojo, era mujer, pero se percibía un perrito. No, pues, eso no es real. Y acá viene el problema de las autopercepciones que más parecen ser delirios, fantasías. Miren, existen fantasías y fantasías. Yo le vuelvo a mi experiencia, la falta de vista me invita a fantasear. Pero yo soy consciente de mis fantasías y no en nombre de mis fantasías voy a comenzar a delirar. Yo tendría que ser, ¿qué pues? Una persona fuera de mis cabales para percibir que pese a que no veo, yo sí veo. Tendría que comenzar a florear, a meterle todo un cuentazo a la gente. Yo veo con los dedos. Yo veo con el corazón. Eso suena romántico. Y les confieso que a veces hasta cursi, ¿eh? Pero de ahí no va. Entonces ustedes me preguntarán, ¿a qué vas con todo eso? A lo siguiente. A que no es dable, no solo diré no es posible, ¿cómo se les ocurre? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se atreven? No, por ahí no va. Lo que ocurre es que no es dable que a las personas con discapacidad que de una u otra forma necesitamos, ya sea una educación especializada como en el caso mío, por ejemplo, o en el caso de otras personas que tienen discapacidades intelectuales, por ejemplo, no es dable que a nosotros se nos quiera reducir, y voy a usar un término medio cursi, ¿eh? No es posible que se nos quiera invisibilizar, o sea, no es posible que se nos quiera dejar de ver, y lo voy a decir más directo, no es posible que se nos quiera esconder del panorama social, económico e incluso político en nombre de lo que algunos mencionan como diversidad. Una diversidad amañada, falsa, porque ya les he dicho, hay diversidad en los aspectos accesitarios de las esencias, pero las esencias no son diversas por antojo y menos por ideología, por lo que yo creo que las cosas son y que entonces tienen que ser como yo creo que sean por derecho, por un derechito humano que en el fondo es mi caprichito. Así no es la cosa.
No es dable que se nos quiera esconder, sacar en el fondo sacar. Y acá voy a conectar, como les decía, con lo que escuché en el otro programa, que es de mi amiga Juliana Caxia. Ella habla de algo que a mí me ha preocupado, un pacto que se llama el Pacto por el Futuro, promovido por la ONU. Muy bien. Eso tiene que ver con todo un proyecto, y mi silencio no es casual ni porque no sepa qué decir, proyecto de dominación grupal del globo. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que en el fondo de ese proyecto, que puede sonar lindo, precioso, maravilloso, coqueto, populacheramente coqueto, ¿no? Coquetón políticamente, ¿ustedes creen que en el fondo de ese proyecto las personas con discapacidad importamos? O lo que sí importa en todo caso es la diversidad, tal como nos las plantean ideológicamente, y que se ha convertido en el caballito de batalla que nos quieren meter tipo ventana de Overton, o sea, empujando poquito a poquito por la puertita de la inclusión. Ahora ya no se va a hablar, ya no se hablaría de personas con discapacidad, sino de personas diversas. ¿Qué tengo yo de diverso con cualquiera de ustedes, estimados seguidores? Repito, yo tengo de diverso que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música tropical de la selva. A usted de repente no, a usted le gusta el jazz. Entre paréntesis, a mí también, ¿no? Pero digamos, vamos a forzar el ejemplo. Bueno, hay una diversidad de gustos, pero usted y yo, amigo seguidor, nos emparenta, nos relaciona el hecho de que usted y yo somos humanos. ¿Ok? Somos, por ejemplo, de distintas latitudes. Usted me está escuchando en América del Norte. Otro sitio de América. Pero la América del Norte y la América del Sur se entrelazan desde el momento en que hoy usted, que es tan ser humano como yo, y lo recalco, tan ser humano como yo, pese a mi discapacidad, usted que es tan ser humano como yo, puede compartir, y le agradezco por eso, puede compartir mis ideas, mis opiniones político-ideológicamente antipáticas de mi parte. Antipáticas porque ya les he dicho, yo cuestiono eso que se llamó en su tiempo la educación integral, ¿no? Y que ahora, ya cuando se habla de inclusión educativa, ya no se menciona personas con discapacidad, sino personas diversas. ¿Diversas en qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Saben qué? Hoy día, y quiero poner sobre el tapete esto, y debe preocuparnos a todos lo siguiente. Se está fomentando una diversolatría. O sea, un culto a una especie prostituida de lo que podría ser una diversidad natural. Incluso cuando pensemos en razas, ¿sí? Usted es blanquita, supongamos que yo fuese negro, ¿no? Que no lo soy, pero podría ser negro. Bueno, tenemos distintas razas, pero usted y yo tenemos una semejanza complementaria. O usted es mujer y yo soy hombre. Y yo no me puedo percibir mujer, ni usted mujer puede percibirse lo contrario. Porque habrán quienes por conveniencia e interés a usted la aplaudirán. Se te ve regio, le dirán. Se te ve regio. ¿No será eso por dinero? Cuidado, porque el día que ya no sea dinero, a usted ya no lo van a aplaudir. Me refiero, no la van a aplaudir por disfrazarse de hombrecito. Ni a mí tampoco me aplaudirían
por hacer de mujer. Bueno, y quizá a mí no me aplaudirían porque yo no podría hacer bien la función de mujer, ¿no? No lo podría hacer bien, ¿no? Entonces, pero por ahí va la cosa. No es dable que se nos quiera esconder, ocultar o desaparecer del programa poco a poco, porque no nos van a decir mañana, no nos van a decir mañana, ustedes, personas con discapacidad, no sirven, no producen, disque, no producimos. No nos lo van a decir mañana, pero poquito a poco, cuando yo reclame los derechos que efectivamente están consagrados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando yo comience a reclamar por esa convención, me van a decir, no, un momentito, usted no es una persona con discapacidad, usted es una persona diversa. Y para eso, pues, existe la agenda que ya conocemos. La agenda que ya conocemos. ¿Y cuánto peso yo en esa agenda que ya conocemos? ¿Cuántos objetivos hay? ¿Y cuántos de esos objetivos no están planteados en una forma sutil, yo diría demagógica? ¿Cuántos objetivos de los que hay en la agenda, si ya no me van a mencionar como personas con discapacidad, sino como persona diversa? ¿Cuántos de esos objetivos están atados a los delirios que se pretenden disfrazar teóricamente como enfoque de género? El tema es realmente preocupante y por eso yo he querido, vamos a decirlo así, zanjar una opinión mía, pero que contribuya a elevar este debate de una buena vez por todas. No es dable. Y les voy a decir más. No hay derecho de que algunos teóricos que son teóricos quizás por ciertos intereses habría que hablar de intereses e interesos, ¿no? Bueno, por algunos intereses pongan tanto énfasis en este tema. ¿Cómo es posible que se hable de género acá, allá, en el ámbito que ustedes quieran, educativo, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la economía, y que no se oriente a cómo se debe tratar, cómo se debe conducir a una persona que tiene en sí misma diversas discapacidades? No es que haya personas que tengan diversos nombres. Una persona a veces no está ni en condiciones de percibirse, porque no lo va a hacer, por ejemplo, si tiene discapacidad mental. Hay personas que no necesariamente se llaman Víctor, Juana y también capitán, porque se percibe perrito y le llaman capitán. O no sé, pues, o pupi. ¿Cómo te llamas? Bueno, de acuerdo a como yo me percibo, ahora soy múltiple. No, eso no existe, pues, eso no existe. Pero si hay personas que al mismo tiempo tienen, no por autopercepción, sino por su condición, tienen ceguera y de repente alguna discapacidad intelectual. O de repente sordera. Bueno, esa gente que no pidió estar así y que está así y que no tiene por qué ser escondida, merece un tratamiento y merece políticas públicas en una forma mucho más contundente y por derecho, antes que otros que por delirios o fantasías enfermizas, producto de trastornos mentales, están exigiendo que aprendan a tratarla como Víctor porque ella ya no quiere ser Juana. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay derecho a que las personas que realmente tenemos una discapacidad seamos dejados de lado. Miren, una persona con discapacidad física, por ejemplo, no necesita que le vengan a decir que si es hombre y se siente mujercita puede entrar a un baño de mujer. Esa persona con discapacidad física necesita en forma objetiva, real, en forma contundente
y por derecho necesita que le adapten un baño donde él pueda sentarse moviéndose de su silla de ruedas, silla que él no usa porque él se autopercibe discapacitado. Miren lo serio y lo profundo. ¿Cómo me van a venir a decir, no, ustedes no son personas con discapacidad, solamente son personitas diversas? ¿Hay derecho para eso? ¿Qué artículo de la Constitución autoriza a que la persona humana sea denigrada a ser una simple persona diversa? ¿Diversa de qué? Si la persona humana es una especie colectiva. ¿Existe la individualidad? Sí, pero eso no nos puede llevar a la individualitis, a la egolatría, al culto al yo. Eso no nos puede llevar a pensar que yo soy el universo, y que después de mí solo existe el universo, que soy yo, y por tanto yo soy la ley, yo soy el orden, yo decreto, y lo que yo decreto, así sea mi capricho, se convierte en ley, en orden, en cosa que los demás deben de cumplir porque yo soy el universo. ¿Y los demás qué son? Las personas con discapacidad, ¿qué somos? No producimos. Ese es el asunto que yo quiero compartirles. La cosa es seria. La cosa es seria. ¿A dónde nos van a llevar? Primero nos van a llamar personas diversas. Si a la humanidad le están echando la culpa, tu humanidad has crecido en número mucho, por eso la tierra sufre. Tu humanidad estás produciendo mucha intoxicación, por eso el clima se calienta. ¿Qué nos van a decir algún día a nosotros? Ustedes, personas con discapacidad, no producen y nos exigen que les demos de comer, que les demos una vivienda y encima exigen educación especial. Puntos suspensivos porque ya se imaginarán cómo va a continuar el discurso. Lo que pasa es que la cosa va poquito a poquito y yo soy bien suspicaz. Me reservo el derecho a ser suspicaz después de todo lo que he venido percibiendo. No voy a decir viendo, ¿eh? No voy a mal usar el término ver. Yo no me percibo viendo, pero sí percibo todo lo que he percibido a lo largo de mi vida y soy bien suspicaz. ¿A dónde nos van a llevar a las personas con discapacidad? ¿A una especie de tecnomonte Taigeto? Repito, nos quieren llevar a una especie de monte Taigeto meta universal, a un metamonte Taigeto, donde nos van a cancelar, donde nos van a decir, ustedes, personitas diversas, bueno, no pueden reclamar nada. No reclamen, sean felices, sean felices. Yo les voy a solamente referir, y esto es relacionado con una novela, la novela de Aldous Huxley que se llama Un Mundo Feliz. Ahí todo era tecnología, gente de tecnología, todo era Soma. Tómate un Soma y sé feliz con Soma, parece un comercial, ¿no? Sé feliz con Soma. Solo Soma supera al Soma, sé feliz con Soma. Pero ¿saben qué? En esa novela, y ahora lo pienso, inclusive en esa novela había un fulano con discapacidad. ¿Ok? Se llamaba, creo que era Bernard Marx. Y pese al Soma y pese a la felicidad de ese mundo, ese tal Marx, curioso, ¿no? Se apellidaba Marx. No era feliz. No era feliz. Ese Bernard Marx no era feliz. Incluso en un momento es discriminado. Si eso es en una novela que apuntaba con mucho detalle a la elaboración, que parecería un borrador de todo un proyecto social de construcción de un mundo tecnológico. Si en esa novela aparecía el tal Marx, el discapacitado, lean Mundo Feliz de Huxley. Si ahí aparecía, ¿por qué lo hacía? ¿No sería porque Marx no era simplemente un tipo diverso, una personita diversa
que a punta de soma podía ser incluido, como se pretende ahora hacer de nosotros personas diversas a ser incluidas. Pensemos, amigos, pensemos en todo esto. Yo quiero dejarles esta reflexión y vamos a seguir en otro momento justamente de repente con personas que puedan hablarnos más a profundidad. Por ahora los dejo. Compartan este programa, denle like, díganle a sus amigos que aquí estamos, sin límites, por Canal B. Y nos encontramos el próximo lunes a la misma hora, igual que hoy. Chao, gracias.